Hoy en Catástrofe a la Cocina prepararemos un sándwich. Hacer un sándwich es muy sencillo, solo necesitamos pan, mayonesa, queso o algún otro ingrediente que te guste y que tengas en casa. Pero ¿qué tal si esta vez hacemos un sándwich especial? Y además del jamón y queso vamos a añadir algunos champiñones y parmesano con especias. Y aunque te llevará un poquitito más de tiempo, al final de cuentas valdrá la pena. Soy Rosy, bienvenidos a Catástrofe a la Cocina. Vamos rapidísimo a la receta. Comenzaremos por preparar los champiñones. En un sartén caliente añadimos una cucharada de aceite, de 3 a 4 dientes de ajo finamente picados, y mientras los freímos me gusta invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo están. También pueden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Y continuando con la receta, ya que sientas el delicioso aroma de los ajitos, es momento de agregar los champiñones en rebanadas. Cocinamos por unos 5 a 8 minutos o hasta que comiencen a dorar ligeramente. Y ya que estén casi listos, añadimos sal y pimienta al gusto. Apagamos y ponemos un poquito de mantequilla. Vamos a preparar nuestro sándwich, para lo que utilizaremos 3 rebanadas de pan. Puede ser pan blanco, integral, multigrano, del que tengas en casa. Untamos un poco de mayonesa y mostaza en cada pan. Jamón, el de tu preferencia, y para esta capa usé 2 rebanadas. Puedes hacer combinaciones y utilizar 2 tipos de jamón si lo deseas. Queso para derretir, yo usé queso manchego y queso gouda que previamente rallé. Cubrimos con la otra rebanada de pan, dejando por la parte de arriba la mayonesa y mostaza. Ponemos una rebanada de jamón, queso y los champiñones. Si quieres hacer este sándwich vegetariano, puedes poner en todas las capas los champiñones y omitir el jamón. Un poco más de quesito, una rebanada de jamón más, cubrimos y lo vamos a aplastar con ayuda de una maderita. Preparamos nuestro queso parmesano. Yo usé un poco más de 1/4 de taza, media cucharadita de cebollín seco o puedes utilizar también perejil y 1/4 de cucharadita de tomillo. Ahora en otro platito añadimos un huevo. Batimos. Agregamos 3 cucharadas de leche.
mezclamos hasta incorporar bien. Una pizca de sal y pimienta, no mucho ya que vamos a utilizar queso parmesano para cubrir este sándwich. En un sartén caliente añadimos de 1 a 2 cucharadas de mantequilla y distribuimos bien. Sumergimos el sándwich en la mezcla de huevo con leche, y después pasamos por la mezcla de parmesano, cubriendo bien todos los lados. Llevamos al sartén con la estufa a temperatura media-baja y vamos a dejar que dore de un lado. A mí esto me llevó aproximadamente 5 minutos. Después de este tiempo vamos a voltear y vamos a dejar de 4 a 5 minutos más para que se derrita bien el queso. Y ahora con ayuda de 2 palitas y con mucho cuidado vamos a voltear para dorar también todas las orillitas. Yo las dejé aproximadamente 1 minuto por lado. Y a disfrutar de tu delicioso sándwich con costra de parmesano. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.